¿Cuál es el objetivo principal de vuestra charla cuando vayáis a presentar vuestra empresa? Que os conozcan, que os comuniquen, que opináis, transmitir, conectar, que se entienda. Son todos correctos, pero hay uno fundamental, porque te van a comprar en ese instante, te van a llamar, te van a hacer... ¿Cuándo te comprarán? ¿Cuándo decidirán darte la inversión? ¿Cuándo decidirán algo? Cuando lo necesites más adelante. Entonces, ¿qué necesitamos? Que te recuerden, nunca lo olvidéis. La clave de hablar en público es que te recuerden. Siempre en la comunicación, en equipo con la empresa, con los clientes, negociando con proveedores, sean bancos, etcétera, o hablando en público, siempre se tiene que calentar. Bien, ¿cómo sería el calentamiento vocal antes de hablar en público? Te va a ayudar a quitarte un poco el miedo a hablar en público porque te vas a centrar en hacer algo, no en pensar, ¿vale? Y te ayuda a que la lengua y la boca esté un poco más suelta. ¿Cuál es el calentamiento? Lo voy a hacer conmigo. Perdona que vaya acelerado, pero la idea de hoy es intenso. Bien, lo primero, la cara, los músculos de la cara. Como esto va a quedar muy raro hacer así, ¿vale? Lo suyo para ir ante el servicio, cualquier cosa, o simplemente, si estés maquillado, no. Pero los músculos de la cara, lo suyo es que lo tengas un poco suelto. Moverlo un poquito, ¿vale? Vamos a hacerlo todos juntos. Estamos viendo unos músculos que si los tienes un poco engarrotados y empiezas a hablar en público, te pones nervioso, más engarrotado y hay gente que te habla así, ¿no? Después, el músculo más importante es la lengua y hay que hacer calentamiento vocal. Lo normal... Ahora os diré cómo se hace realmente. Aquí lo voy a hacer exagerado con todos para que nos ayude. Primero colocamos la lengua en el paladar e intentamos, sosteniendo en el paladar, echarla hacia adelante y que notamos una presión. Después la ponemos en la parte de abajo, en los dientes o donde podamos, e intentamos tirar la lengua hacia arriba. Después en alguna muela, la derecha por ejemplo, la apoyamos e intentamos girar la lengua hacia el centro. Y al revés. Y por último intentamos hacer un bostezo. Si os dais cuenta, el aire que sale es el aire caliente, que es el aire necesario para hablar en público. Sin querer empiezas a poder proyectar mejor la voz. Pues este es el ejercicio. ¿Cómo lo tienes que hacer si estás delante de la gente? Pues mientras que me están presentando, uno lo va haciendo. Y ya empiezas a hablar. Es importantísimo porque si no lo vas a notar. Ahora mismo lo estoy notando, no he hecho el calentamiento antes, malamente, porque está acostumbrado, no lo he hecho bien y ahora lo estoy notando. Y también os animo, no bebáis agua fría. Si os ponen agua fría, siempre traed vosotros una botella de agua si es necesario o no bebáis agua fría. Si no, las cuerdas vocales se contraen, cuestión que te cuesta más hablar y te pones un poco ronco. Bien. Claves para hablar en público. Que te recuerden, nunca lo olvidéis. La clave de hablar en público es que te recuerden. Que es el objetivo. Que dentro de X tiempo, cuando digan, oye, ¿qué empresa? Oye, ¿qué persona? Necesito fotografía, necesito... Que te recuerden. Esa es la clave de hablar en público. ¿Y cómo hacemos que te recuerden? ¿Dónde se encuentra el recuerdo dentro de nuestro cerebro? ¿Quién lo sabe más o menos? Muy bien. Bueno, que te recuerden las ideas, que te recuerden ejemplos de lo que tú puedes hacer, que recuerden a ti como ponente y como persona. Y, bueno, se me ha ido. ¿Y cómo lo hacemos? Como ha dicho el compañero, a través de las emociones. Venga, a través de las emociones. Si no, dejo esto y lo hago. Son las emociones es lo que se guarda en la parte límbica del cerebro y es el recuerdo a largo plazo. Los recuerdos a largo plazo siempre están vinculados con una emoción. A la hora de la venta, fidelizar a los clientes, el marketing emocional, de ahí viene el marketing emocional. Pero hablando en público, si quieres que te recuerden, tienes que generar una emoción. Y tienes 30 segundos, mejor dicho, tienes un minuto para generar una emoción. No, entenderme, no para explicar qué hace tu empresa. Porque ni en un minuto vas a poder hacerlo, ni a la gente le interesa en sí, ni lo van a recordar cuando le haga falta. Entonces tienes que elegir qué emoción voy a transmitir en un minuto. ¿Y cómo se transmiten emociones? Pues bien, la emoción se transmite de tres maneras, principalmente con el orador.
Tú eres el que transmite. Mirad, la clave de hablar en público, la clave de la oratoria, que es el arte de hablar en público, la clave siempre es la misma. Si tú sientes algo, la emoción que tú percibas, si tú la sientes, el público la siente. Siempre igual. ¿Tú cómo sabes que alguien te está mintiendo? Yo he visto grandes conferenciantes, gente muy buena y gente que cuando te cuenta una historia, sé que está mintiendo, que no es real. No voy a decir el nombre, un conferenciante que habló de una situación muy importante de su vida, donde casi está en juego su vida, de la persona querida, etcétera. Y yo sé que estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque yo no lo estaba sintiendo. Esa emoción no la percibía yo. Si yo no la percibo, tú no la estás percibiendo cuando la estás hablando. La estás recordando, la tienes escrita, la tienes memorizada. ¿Significa que tiene que ser verdad? Tampoco, porque tú puedes haber interiorizado una mentira como si tú la sintieras de verdad. Entonces, cuando la explicas, yo la percibo. Pero por lo menos, si tú no lo sientes, yo no lo siento. Es muy importante, entonces, que voy a sentir porque es lo que va a sentir el público. También otra clave de la oratoria es que si yo disfruto hablando, el público disfruta, se abre el canal de comunicación y el mensaje llega. Por lo tanto, también tengo que intentar, cuando yo comunique, disfrutar. Como buen amarillo, ya veréis un día los colores, es lo que va a decir siempre el amarillo, pero bueno. Orador, fantástico. ¿Cómo es? Entonces, ¿qué hago? Algo para no dejar por casa. Siempre debo de aplicar la regla de oro, desde el Carnegie. ¿Cuál es la regla de oro? 1. Voy a hablar siempre de lo que sé, por conocimiento o por experiencia. Pero tengo que hablar de algo que sé. 2. Tengo que tener un deseo intenso de querer comunicarlo. Y además emocionarme mientras que lo comunico. Dice del Carnegie que la tercera parte es, si haces lo primero y haces lo segundo, tienes un derecho ganado, te va a salir seguro. Entonces realmente son las dos primeras. ¿Qué significa? Dicho en resumen, la clave de hablar en público, que es transmitir una emoción, es elegir la charla. El cómo lo hacemos ya lo veremos, pero elige la charla adecuada. ¿Y qué charla elijo? Una que tú conozcas, de un tema que sepas. Por conocimiento, por la propia experiencia. Elige un tema que sepa. Y 2, que te apetezca decirlo. Dice, de todos los que tengo en mi cabeza, quiero decir este. Y de todo eso, ¿cuál me emociona más? Pues es el que tengo que hablar. Se tarda tiempo, hay que dedicarlo, que no es una cosa sencilla. Hoy vamos a hacer una práctica, ¿vale? No agobiéis. Pero que esa es la parte fundamental. La gente complica la vida buscando contenido, no sé qué. No. Complícate la vida buscando aquella charla de verdad. Que cuando tú hables, tu corazón se enciende y se va a encender el corazón de los demás. Bien, 2. ¿Cómo nos ayuda a transmitir emociones? Junto con la elección de la charla, para que el orador pueda transmitirla de forma adecuada, es el storytelling. Contar una historia. Nuestro cerebro está preparado para recordar historias. O sea, yo puedo crear un recuerdo en ti que nunca ha existido y tú lo recuerdas, que es como una película. Tú tienes recuerdos de películas y que tú ves un lugar y te acuerdas de la película, como si tú hubieras estado antes allí. ¿Por qué? Porque la película o un libro te ha creado un storytelling y has creado un recuerdo en tu cabeza. Entonces, un objetivo, una herramienta que te va a ayudar a que la emoción se recuerde es contarlo en formato de storytelling. ¿Qué significa? Que si yo voy a contar el inicio de mi empresa, tengo que elegir un momento concreto. ¿Cómo? Sí, elige un momento. ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Dónde estabas? ¿Cuándo se lo comunicaste por primera vez a tu pareja, a tus padres o a alguien que tú querías lo que ibas a hacer y la impresión que tuvo? ¿Cómo fue tu reunión en el banco? ¿Cómo fue tu primer cliente? ¿Qué experimentaste cuando lo tuviste? Elige un momento concreto que te despierte una emoción y que tú lo conozcas perfectamente. Y cuando hables del momento, tienes que empezar con dónde ocurrió, cuándo ocurrió y quién. Son los 3 elementos que hacen que tú comiences a hacer una imagen en tu cabeza y a partir de ahí todo lo que yo te cuente vas a vivir una película. Como vives una película estás creando un recuerdo en tu cabeza. Llevo muchísimos años haciendo esto y tengo miles y miles de historias de recuerdos de lugares que nunca han existido, que yo nunca he estado allí, pero me lo han contado de tal manera que lo recuerdo perfectamente. Historia de 2009, tengo miles de historias que hicieron un storytelling muy bueno y he visto gente, alumnos míos, 10, 15 años después, digo, recuerdo perfectamente lo que te ocurrió. En Almayate, en la curva, donde el avispino negro, tu hermano se cayó, en qué piedra se dio en la cabeza y estuvo en coma. Sé el sitio. Y yo nunca estuve, pero lo hice de tal manera que lo recuerdo perfectamente. Entonces, voy a elegir algo que me emocione. Y voy a elegir un momento concreto. De mi producto, sí.
que lo que haces, cómo lo diseñaste, cómo fue tu primera experiencia de ponerlo en práctica, lo que comentó un cliente tuyo y cómo le ha ayudado lo que tú haces. Busco ese momento y cuento el dónde, cuándo y quién había. Y a partir de ahí cuento en primera persona. No la cuento en tercera. Por ejemplo, voy a contar una pequeña historia. Imaginaros, no fue un caso real, pero yo voy a llevar a mi pequeño a la guardería, entonces me meto en el coche, pongo al niño en el coche tal, me meto dentro, pongo el cinturón y cuando voy a salir por la primera puerta del garaje digo, ostras, no le he puesto el cinturón al niño. Digo, si es que es bajar la calle, una rotonda y la guardería. Y cuando voy a salir por la segunda puerta me paro y digo, no, le pongo el cinturón, tal, salgo y justo en la rotonda me hace un coche por detrás, ¡pam! Y rápidamente miré y menos mal que había puesto el cinturón. Imaginaros esta historia que la he contado en primera persona, como viviéndola, que la cuento en tercera persona. Pues una vez tuve un accidente en el coche con mi niño, menos mal que le puse el cinturón porque si no lo pongo, que tuve dudas de ponerlo a la entrada del garaje, no sabía si se lo iba a poner o no, al final se lo puse y menos mal que no le ocurrió nada. Esta segunda parte, que en tercera persona estoy contando lo que ocurrió, no la grabas en tu cerebro. La primera parte, que empieza a contar como si me estuviera ocurriendo, como si la estuviera reviviendo, es más fácil grabarla en el cerebro, porque la estás viendo como una historia donde tú eres el personaje principal. ¿Dónde, cuándo y quién? Es quién, no es por qué, ¿vale? ¿Dónde, cuándo y quién? Disculpa. Y en primera persona. Buscar el momento. ¿Sencillo? No. Si hablar en público hay que trabajarlo. Pasa que la mayoría de la gente no sabe en qué trabajar. Se meten unos follones cuando la clave son estas. Bien. Y potenciamos la emoción con tu cuerpo. El gráfico no lo tengo, pero normalmente hablar en público pongo un monigote y pongo una especie de como amplificadores, ¿no? Como así, un triángulo. La clave es, primero eres tú sintiendo la historia y todo lo demás, la estructura del discurso, la comunicación paraverbal, la comunicación no verbal, son amplificadores de lo que tú vas a transmitir. Si tú no sientes nada, vas a amplificar nada. Si sientes poquito, vas a amplificar bastante y si sientes mucho, con los amplificadores vas a arrasar. Es un poco el objetivo. ¿Cómo potenciamos con el cuerpo? Potenciamos... No. Potenciamos con la comunicación paraverbal y la comunicación no verbal. De la paraverbal hay muchas herramientas, pero os voy a dar la clave. La voz. La clave para que la gente no se aburra y se quede es el cambio. Que haya cambio. Cuando uno recuerda a un profesor que aburre, es una persona que da igual el tono, da igual la velocidad, es una persona que siempre ha hablado en la misma velocidad, el mismo volumen, la misma modulación. Mientras que una persona sigue hablando en este tono, es una persona que te cansa y desconecta. Es muy difícil de prestar atención. ¿Cuál es el truco? Que haya cambios. ¿Cómo conseguimos que haya cambios? Con la velocidad, el volumen, la modulación, pero para no liarnos es con la pausa. Cuando hace una pausa, inmediatamente después tu velocidad, tu volumen o tu modulación va a cambiar. Y la clave, ¿cuándo hago una pausa? La respuesta, cuando te dé la gana. Eso hay que experimentarlo. O sea, que tú estés hablando delante de 1000 personas y hago una pausa porque te apetezca, en el momento que tú quieras, no tienes que elegir una razón. Cuando lo vas desarrollando y vas practicando, vas cogiéndole el gustillo. Menos cuando tenés un reloj de 30 segundos que te está... Sí, exactamente. La idea, a una pausa. Las pausas son pequeñas, no se pierde prácticamente tiempo. La pausa te quita las muletillas. Una muletilla es tu cerebro intenta cambiar de una idea a otra y necesita una pausa. Como no estás haciendo pausa, tu cerebro hace algo. ¿Vale? ¿Vale? Eso es lo que hace el cerebro. Si te quedas callado es lo ideal. Tu cerebro hace el cambio y no tienes que hacer ningún ruido para que se note el cambio. Por lo tanto, vamos a intentar meter una pausa. Si es 1 minuto, cuentas algo, que haya un ritmo. Y lo vas creando tú. Bien. Y en la no verbal, ¿qué hacemos en el cuerpo? Bien, solo 2 cosas. Una, ¿qué hago con las manos? Si sientes la historia, las manos se van a colocar solas en la posición que os voy a explicar. Siempre, siempre. Pero hasta que te pongas, para pasar más rato, porque hay gente que dice, bueno, ¿qué hago? Claro, en esta posición es muy incómodo. Posición, ángulo de 90, ángulo de 45 y dejas caer las manos. Como esta posición también queda rara, ¿vale? Empieza pues así. No te agarres mucho para que rápidamente las manos hagan lo que quieran hacer. Y esta es la posición. Cuando empieza a hablar, tú te olvidas de las manos. Pensad, el cuerpo
sabe transmitir solo. Cuando el cerebro se pone a controlar el cuerpo, haces cosas raras. ¿Nunca ha ocurrido que estás andando y hay un grupo de personas mirándote o pasas delante de gente y te pone a pensar cómo andas? Estás andando y de repente dices, uy, me están viendo, y empiezas a hacer cosas raras. Porque estás pensando en andar y tu cuerpo dice, bueno, ya está, cerebro, métete tú, venga, intenta andar tú, como vas de listo, hazlo tú solo. No, deja a tu cuerpo que comunique. Pues las manos saben comunicar perfectamente, solo tenemos que darle la posición inicial para que cuando empiece a hablar te olvides de ella y las manos se van a poner a hablar, van a gestionar, van a moverse. ¿Hay que mover las manos? Sí, es imposible comunicar sin mover las manos. Hola, Raúl, me ha tocado el bono millón, el millonario. Enhorabuena. ¿Cómo vas a comunicar con las manos aquí? Tengo una empresa fantástica que os va a ayudar mucho. Tenés que comunicar, las manos déjalas libres. Nada, ni lápiz, ni papel, déjalas libres. Por eso yo quito siempre los papeles a la gente. No, tengo un papel para tener seguridad. No, tienes un papel que impide que esta mano comunique bien. Déjala libre. ¿Cómo empezamos? Y a partir de ahí la dejas libre. Todo esto lo puedes mover. Esto ya es gritar. Y esto es merdellón. A los fuera de, bueno, los que son de Málaga lo entendemos. Si tu nombre es Isabel, si yo mirando a Isabel ya no veo mis manos, esto ya es merdellón. Esto es gritar y esto es hablar. Puedo moverla todo lo que yo quiera. Nunca el dedo, siempre la invitación. Si algún día tenéis que sacar a alguien para hablar en público, el truco es, tu nombre, no va a salir ahora, Gonzalo, pues, por ejemplo, Gonzalo, sal con nosotros. Empiezas a aplaudir y le quitas la mirada. Si no le miras, tiene que salir. Si le mira, te va a decir, no, y al final no sale. Entonces el truco, después de muchos años de práctica, Gonzalo, y quita la mirada. Y todo el mundo sale, hasta los más difíciles. Ahora, como te quedas mirando, te hace no, y ahora si no sale uno, no sale otro, se puede, pero es más difícil de corregir. La posición de las manos, ¿de acuerdo? Y las piernas, ¿qué hago? Ya sin querer lo estoy haciendo. Se llama, es lo mismo que uno hace cuando se monta en el autobús o cuando hace surf. Tú no te montas en el autobús así, porque nada más que se mueva un poco el autobús te revientas, te caes. Ni haces surf así. ¿Cuál es la posición? 90% del peso en una pierna, 10% en la otra pierna. Este es el anclaje. ¿Qué te permite poder comunicar y hacer lo que te apetezca? Y mirar a uno y mirar a otro. Porque el mensaje llega por el plexo corporal, donde miras, tal. Que te cansa, me acuerdo en un curso de Alejandro, cuando te cansa una pierna, ¿qué hace? Dice, pues cambia la otra. O sea que podemos cambiar, ¿vale? Te puedes mover lo que tú quieras, te mueves, siempre mirando al público, y cuando paras, anclaje. Muy importante, tienes que estar que todo el mundo le llegue la voz. Donde no llega la voz es esto, o sea, donde miras. Si yo por un motivo me pongo nervioso y anclo aquí todo el rato, los que estáis aquí no llega el mensaje. Es más, no le gusta el curso. Me ha ocurrido. Entonces tienes que hacer que el mensaje ilumine, vamos a llamarlo así, a todo el mundo. Le llegue la energía a todos. Y donde miras, se va abriendo como si fuera la luz del coche y esa es la manera. ¿La mano en el bolsillo? Inicialmente no. Una siempre que el bolsillo sea así. Si de estos restos queda muy raro. Y una vas comunicando. Las dos no. ¿Por qué? Porque vas a empezar a hacer así. Vas a intentar, porque tu cuerpo quiere comunicar. Por lo tanto, anclaje, las manos, empiezo, elijo la charla y hablo con el corazón. Y al terminar, gracias. Porque la gente termina y esta es mi empresa. Silencio incómodo. La gente dice, ¿ha terminado? No, le aplaudo, no le aplaudo, ¿qué hago? Y el otro dice, ¿por qué no aplauden? Y hay un momento incómodo, uno aplaude y le ayuda o se sienta y entonces lo pasa muy mal. Solución, punto final, tienes que terminar. ¿Cómo? Gracias. Y entonces la gente aplaude. Pues bien, vamos a hacer esto. Regla de oro, storytelling, potenciándolo. Lo voy a dejar aquí para que lo tengáis. Por lo tanto, voy a dejaros 5 minutos para que penséis cuál es mi objetivo, qué quiero comunicar, qué emoción quiero transmitir, confianza, que probéis conmigo, que cuando lo necesitéis en un tiempo me llaméis. ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué quiero que recuerde a largo plazo? ¿Qué emoción tiene que ir ligada a ella? Una vez que lo penséis, ¿qué historia cuento? Que conozca, que sea mía, o de alguien que tú la veas, que tú la conozcas, que quieras decirla, de todas las que se te ocurran, y que te emocione. Una vez que he elegido la historia concreta, simplemente dónde ocurrió, cuándo y quién había. Muy bien, en tiempo. Voy acelerado, pero vamos bien, así os dejo más tiempo y hago explicaciones.
¿Dónde, cuándo y quién? Y por último, pues ya sabéis, ancláis la mano aquí y ya está, y compartir el corazón. El porte no lo he dicho, pero lo voy a poner ya, ¿vale? ¿Cuál es la posición no verbal del porte? Mira, aquí hay una cuerda, no sé si la veis, ¿vale? Tú coges la cuerda, tiras para arriba, te cruje la espalda y este es tu porte. Eres lo que eres. Si tienes amigos, te hablan, tienes familia, pues ya está. O sea, tú eres lo que eres. Si eres chiquitito, eres chiquitito. Si eres alto, eres alto. Si estás gordito, gordito. Si estás flaquito, flaquito. Si eres más guapo, guapo. Y si eres más feo, más feo. Si la gente no viene a verte a ti, viene a intentar quedarse con algo de lo que tú le vas a transmitir. Quieren que tu mensaje le llegue. Lo que quieren ellos es que tú le hables del corazón. Les da igual tu ser, tu rol, tu historia. Háblame del corazón para que yo perciba, yo me emocione también y el mensaje se me quede. Ya veré si lo utilizo o no lo utilizo. Pero no agobiéis, pues es que la posición, tengo más pelo, menos pelo. Mi peluquero está de baja. Tengo un problema. Llevo tiempo buscando peluqueros y entonces, bueno, ya mañana tengo un sitio. Tengo mucho más pelo de lo que yo debería. Y no sé si está bien o no. Cuestión que yo venía para acá y digo, no, vea qué pinta, me van a grabar en vídeo, etcétera. No venía a verme el pelo, espero. Veréis a escuchar un mensaje. Pues me olvida el pelo, este es lo que hay. Yo intento al servicio de mejorar lo posible y con esto transmito. Lo que tengo que centrarme y preocuparme en que lo que estoy contando, contarlo de la mejor manera posible. Pues vosotros igual. Tenéis un proyecto, habéis dedicado tiempo, ilusión, inversión económica, de tiempo, de oportunidad, porque estáis dejando de hacer otras cosas por hacer esto. Esto os tiene que emocionar. Quiero que transmitáis esa emoción. No me habléis de la parte técnica. Yo hago muchas charlas donde la gente habla de un incidente de la infancia y después de su trabajo, para ver las diferencias. Cuando hablan de la infancia, siempre se cumple la regla de oro. Es algo que conoces, porque es tu vida. Y dos, si la recuerdas, recuerdo a largo plazo, siempre hay una emoción ligada. Por lo tanto, cuando me hablas del recuerdo de la infancia, sin quererlo, percibes la emoción y se la transmite a la gente. Y se transmite mucho, ¿eh? A mí gente me hace un recuerdo y digo, tú querías mucho a tu abuela, tal, no sé qué, con tu y sin querer has transmitido un montón de información sin decirlo, solamente por la emoción que has transmitido, el otro la ha recibido, se la ha descomprimido en su cuerpo y tú percibes y dices, hay mucho más ahí detrás. Pero cuando hablas del trabajo, la gente no comunica, es fría, cuenta datos, cuenta cosas que no transmiten. Entonces, fundamental, transmitirme algo que emocione. Y vuestra empresa que estáis desarrollando los proyectos, os tenéis que emocionar, porque si no, esto es una locura, no hay quien aguante esa presión. ¿Estamos preparados? Recordad que cuando vamos a trabajar y a hablar en público, lo que tenemos que es elegir la historia adecuada. Y a partir de ahí la trabajo. Después, yo siempre hablar en público es tener una despensa con ingredientes. Un montón de historias tuyas, historias de la tele que tú ves, me acuerdo del ser humano, la evolución, de cómo se hizo el fuego, de cogí la historia para los cursos de gestión del tiempo, no voy a contarla. Entonces tú vas creando un armario con muchos ingredientes. Y cuando te toca una charla, abres primero el objetivo, ¿para quién es? Vale, veo los ingredientes, elijo los ingredientes, los coloco y ahora los combino de la mejor manera posible para presentar mi historia. Así es la oratoria, más o menos. La clave es buscar ingredientes, que es mejor que toda tu vida. Pero hay que ir sacando la historia, depurarlas para tenerlas preparadas. Pues hacemos el cierre, ¿no? Cerramos ya, ¿no? Sí. Hacemos el cierre. Resumen final. Para que la charla lo importante es que te recuerde. Para que te recuerde transmitir emociones. Y transmitir emociones hemos visto el orador, elegir la charla con la regla de oro, el storytelling, el potencial con tu cuerpo, pero sobre todo, y aquí me quedo, hagáis lo que hagáis. En cualquier momento de tu vida, en el trabajo, sea en público, sea con alguien, sea solo, hacerlo siempre, que esta es la clave, hacerlo siempre desde el corazón. Pues nada, muchísimas gracias y un placer.